Buenos días, amados hermanos. Les saludo a cada uno en el amor de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que cada uno de ustedes se encuentre bien, se encuentre fortalecido, se encuentre tomado de la mano del Señor y dispuesto y listo para continuar aprendiendo en el Evangelio según San Juan, aquí en nuestra escuela dominical. Sigamos creciendo como discípulos, como hijos de Dios, avanzando en este camino al cual el Señor nos ha llamado para seguir, ¿cierto?, su senda, para seguir sus pasos. Como vimos el domingo anterior, al llamar Jesús a sus primeros discípulos, los cuales llegaron allí a buscar a este Señor, a acercarse al Señor, ¿cierto?, a conocerle y a seguirle, caminando la misma senda que Él iba a caminar. Tenemos a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, y este domingo vamos a continuar avanzando allí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a avanzar desde el capítulo del versículo 43 al 51. Vamos a conocer nuevos discípulos. Vamos a conocer cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael. Así es que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Le invito a tomar su Biblia, a abrirla si es que ya no la tenía abierta en el libro de Juan, a dar lectura allí en los versículos mencionados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a tener un momento de oración, amados hermanos, para que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le alabamos, le exaltamos, reconocemos su señorío, Señor, sobre nuestras vidas y le damos gracias por todo lo que usted hace, Señor, en nuestras vidas. Así también, mi Dios Todopoderoso, pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por todo aquello, Padre mío, que a usted no le agrada, Señor. Por eso, Señor, pedimos perdón. Pero así también oramos y pedimos que sea su Espíritu Santo en esta mañana guiando nuestras vidas, la mía, la de mis hermanos, para seguir en el conocimiento de su palabra, para seguir creciendo, Señor, en el conocimiento suyo, para seguir siendo discipulados por usted a través y por medio de su palabra. Y su Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento en esta mañana, para que podamos comprender, asimilar, atesorar y compartir las buenas nuevas que usted
ha traído a nuestras vidas y que cada día trae a nuestras vidas. Señor, dejamos todo en sus manos, bendecimos este momento, bendigo a mis hermanos a través de esta pantalla y por este medio, y le doy gracias, Señor, por esta oportunidad de permitirnos, Señor, crecer juntos en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, como ya hemos visto, dimos lectura a la palabra del Señor y vamos a seguir avanzando entonces en lo que es el libro de Juan y cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael, bien digo. Felipe fue llamado directamente por Jesús. Ya vimos el domingo anterior cómo fueron llamados Andrés y Juan, que fueron conducidos a Jesucristo por Juan el Bautista. Vimos también como Pedro, quien fue conducido a Jesús por su hermano Andrés. Y hoy vemos cómo el Señor halló a Felipe y le dijo, sígueme. A través de esto podemos darnos cuenta de que nuestro Señor usa diferentes formas, maneras, métodos para conducirnos a Él, para llevarnos a Él, para llamar a los diferentes discípulos a Él, ¿cierto? En el verso 43, allí nos damos cuenta, Jesús halló a Felipe. Y este caso en el cual Jesús llama a Felipe, el Señor nos busca. Nos damos cuenta cómo el Señor, así como a Felipe, nos busca. Antes de que nosotros hagamos algo o algún intento para acercarnos a Él. Allí en Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Podemos decir que Felipe es un nombre griego que significa amigo de los caballos. El llamado de Felipe lo hace Jesús al día siguiente, por lo que nos relata la Escritura. Y nos damos cuenta de que así es la obra del Señor. No se detiene, no se deja para más tarde o para mañana. El Señor Jesús es metódico en el llamado de sus discípulos y va paso a paso y día a día. Y en este día, es decir, el siguiente, Jesús llama a Felipe. No deja para más tarde, ¿cierto? Ni se detiene, sino que él sigue avanzando. Felipe fue traído al discipulado por el poder absoluto y total de la palabra de Cristo, al decirle, sígueme. Nos dice que Felipe, el versículo 44, era de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. Betsaida era un lugar perverso, nos relata la Escritura allí en Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo de que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Pero aun cuando nosotros podemos pensar de que es una ciudad perversa, nuestro Señor mira más allá. Y también allí había un remanente conforme a la libre elección de la gracia de Dios. Así es nuestro Señor. Así es su misericordia. Y la podemos ver en cada una de nuestras vidas. De la misma manera que Andrés habló a su hermano Pedro, ¿se recuerda usted? Allí en el libro de Juan, versículo 1, capítulo 1, verso 41. Felipe buscó a Natanael para contarle las buenas nuevas. Y aquí tenemos cómo sacar molde también, ¿cierto? El testimonio personal es la forma más efectiva por la que se extiende el Evangelio. Esto, amados hermanos,
debemos tenerlo presente, no debemos jamás olvidarlo. Y les dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La breve predicación de Felipe nos sirve para apreciar qué era lo que había llegado a entender acerca de Jesús. Con toda probabilidad, era uno de los fieles de Israel, que esperaba la venida del Mesías. Y cuando Jesús salió a su encuentro, llegó a la conclusión de que él era aquel a quien habían estado anunciando, tanto Moisés como los profetas. No debemos tampoco dejar pasar o pasar por alto la gran verdad que Felipe declara aquí. Jesucristo, como sabemos, es la figura central de todo el Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. Por otro lado, la venida de Cristo fue largamente anunciada. No fue algo repentino, no fue algo casual, no fue algo sin previo aviso. Por lo tanto, había suficiente información para identificar al Mesías cuando éste se manifestara en medio de su pueblo. Y es aquí como Felipe, buen conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, llegó a la conclusión de que en Jesús se cumplían perfectamente todos estos anuncios. Felipe estaba tan entusiasmado contándole a Natanael de su gran encuentro con el Mesías, que tal vez no se dio cuenta del efecto que producirían las últimas palabras en la mente de Natanael: el hijo de José de Nazaret. Para quien lo escuchaba, Natanael, en este momento, estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea. Eso nos manifiesta la Escritura, allí en el Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Caná de Galilea es una ciudad cercana a Nazaret, y por lo tanto Natanael la conocía bien. De ahí la pregunta de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Esta es la pregunta que, ¿cierto?, nos manifiesta aquí Natanael. Pero nos podemos preguntar por qué Nazaret era tan despreciable. Primero, por su posición aislada casi del resto de Israel. Está en un extremo limítrofe con Edrelón. Segundo, porque en el Antiguo Testamento no se hace mención de ella. Entonces su objeción nacía, podríamos decir, de la ignorancia, al pensar que Jesús había nacido en Nazaret. La respuesta de Felipe ante la objeción de Natanael no es con argumentos, no trata de convencerlo, sino que Felipe actúa de una forma que debe servir de pauta a todo creyente, ¿cierto? No debemos ser confrontacionales, sino todo lo contrario. Debemos dar testimonio de Cristo, de lo que ha hecho en cada uno de nosotros. El mejor argumento es la experiencia personal de un encuentro con Jesús. Así como usted y yo, ¿cierto?, hemos tenido un encuentro con Jesús, así debemos de transmitir a quien llevemos estas buenas nuevas. Debemos de transmitir lo que
Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha cambiado en nuestra vida, cómo nos ha ido transformando, que no ha sido un cambio de un día para otro, es un proceso. Y en eso estamos todavía, ¿cierto? En el proceso de que el Señor Jesús siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces Felipe le dice, ven y ve. Ven a Jesús y comprueba con tus propios ojos. Es decir, ve a quien hace aquel que es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué puede hacer contigo, Natanael? Lo mismo que ha hecho conmigo. Nótese que Felipe no le dice anda y ve, sino ven y ve. Es decir, no estás solo en este paso de fe que vas a dar, ¿cierto? Voy contigo, yo te acompaño, estoy aquí para apoyarte, para este encuentro, para que comencemos juntos a lo que el Señor va a hacer en tu vida. Natanael era de los judíos que formaba parte del resto fiel, que esperaba con una fe genuina la venida de el Mesías. Estaba esperando que el Mesías se manifestara. Y a Jesús le complace encontrarse con personas así. Era tan excepcional encontrar un israelita honrado y sincero. Sin embargo, como ya hemos visto, Natanael no era de los que se dejaba convencer fácilmente. Pero Jesús está dispuesto a dar evidencias, ¿cierto? A manifestarse a todo aquel que se acerca a Él con genuino deseo de conocerle de verdad. La conversación entre Jesús y Natanael es muy interesante. El Señor parece sacar a la luz los íntimos pensamientos que Natanael estaba teniendo allí en su lugar secreto, debajo de la higuera. Sabemos que el Señor nos ve también, ¿cierto? En todo lugar. Todo parece apuntar a que probablemente Natanael estaba meditando sobre el patriarca Jacob y el engaño con el que había arrebatado la bendición a su hermano Esaú. Eso allí lo puede encontrar usted allí en el capítulo de Génesis, en el capítulo 27. En contraste con Jacob, el suplantador, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En el verso 48, Natanael podemos ver que se sintió tremendamente sorprendido. Se dio cuenta de que el penetrante ojo del Señor se había introducido hasta el santuario íntimo de sus devociones debajo de la higuera. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él nota que Jesús había percibido con total claridad su auténtico carácter y sus anhelos. Era evidente que Jesús conocía perfectamente a Natanael, aún antes de que Felipe le hablara de él. Lo que ahora faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. Amados, pero esto que tanto impactó a Natanael es una verdad también en cuanto a los hijos de Dios. Es decir, a todos nosotros. A los que estamos en esta mañana escuchando, ¿cierto? La palabra del Señor. Cristo, el Señor nos conoce. Y no solo nos conoce, sino que nos conoce íntimamente. Aun cuando nosotros a veces no logramos percatarnos de ello. No hay lugar donde podamos escondernos.
Aún debajo de la rama y el follaje de una higuera, el Señor puede ver nuestros pensamientos más profundos. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Este conocimiento sobrenatural convenció a Natanael de que estaba en la presencia del Mesías. Esto deja a Natanael profundamente conmovido. Hizo esta solemne declaración. Sin embargo, es seguro que Natanael en este momento no entendía todas las implicaciones de lo que estaba diciendo. Muy probablemente estos dos títulos, como le llama Natanael, Hijo de Dios y Rey de Israel, los cuales encontramos allí en el Salmo 2, ¿cierto? Allí nos damos cuenta de que la Escritura, toda la Escritura, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Natanael está empleando estos títulos, si se quiere, en un sentido únicamente mesiánico. Lo cree de todo corazón y lo confiesa, amados hermanos, con su boca, así como nosotros confesamos a nuestro Señor delante de los hombres. Romanos 10, 9 y 10. Allí en la diapositiva aparece 1, pero es 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cierto? Nosotros creemos, lo hemos creído en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca. Por lo tanto, somos salvos por la misericordia del Señor. Confiesa el carácter profético de Jesús al llamarle Rabí, su misión divina al llamarle Hijo de Dios y su realeza mesiánica al llamarle Rey de Israel. Con un corazón sincero, Natanael había confesado a Jesús como el Mesías, con un corazón pleno, con un corazón convencido de que estaba frente al Mesías y con un corazón dispuesto a seguirle, con un corazón maravillado de quién estaba frente a él. Esto, sin lugar a dudas, ha sido un gran paso para Natanael, así como un día también lo fue para nosotros. Dimos ese gran paso para que nuestro Señor Jesucristo viniera a morar en cada uno de nosotros, viniera a entronarse en nuestro corazón, a establecer su reino en nuestras vidas. Pero esta conversación no queda ahí, sino que nuestro Señor le hace la promesa de que llegaría a ver y a entender quién es Él de una forma mucho más completa. En recompensa a la fe, el Señor revela siempre cosas mayores acerca de Él mismo y de su gloria. Podemos hacernos la pregunta entonces, ¿a qué se refería el Señor por cosas mayores? Natanael lo había confesado como el Rey de Israel, pero descubriría, ¿cierto?, en el caminar con Jesús, a medida que iba aprendiendo y conociendo directamente de Jesús, que Él es el Rey de Reyes, el Rey del universo entero. Lo había confesado como el Hijo de Dios, pero llegaría a entender que era también el Hijo del Hombre. Lo que había vislumbrado del carácter del Señor no era nada comparado con lo que le quedaba por ver. Todavía había de ver los milagros que Jesús iba a hacer,
a lo largo de su ministerio y de los cuales él iba a presenciar, y que eran señales que indicaban diferentes facetas de su persona y obra. Entonces, ¿qué diremos, amados hermanos, de su misma resurrección? En el verso 51, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Señor hace aquí una declaración solemne, introducida por su frase habitual: de cierto os digo. Por un lado, indica la autoridad y plena seguridad de lo que decía, pero por otro, requería la atención de parte de sus oyentes, porque iban a escuchar algo de mucha importancia. La gran verdad que Jesús estaba anunciando es que Él era el eslabón de unión entre Dios y el hombre. En Cristo, el cielo se abría para el hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Tal como ocurrió en su bautismo, Mateo 3:16. ¿Se recuerda usted? La Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se cumplía lo que pidió el profeta Isaías de forma poética en Isaías 64:1. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Les dice a sus discípulos que ellos también compartirían la experiencia que había tenido Jacob allí en Génesis 28, cuando tuvo este sueño de una escalera que desde el cielo llegaba a la tierra y subían y bajaban los ángeles. Me imagino o pienso de que usted también conoce esta porción de la Escritura. Y si no es así, le invito a que la lea. Ellos también verían abrirse los cielos. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Y los ángeles de Dios descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Pero el Señor llega más lejos aún, aclarando que la escalera que vio Jacob era una figura que encontraba su cumplimiento pleno en Cristo. Él es el vínculo de comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, cada uno de nosotros, por cuanto Jesús es a la vez el Hijo de Dios, como había dicho Natanael, y el Hijo del Hombre, como aquí se designa Jesús a sí mismo. Dios y el hombre se encuentran en Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También debemos notar esta primera referencia que Jesús hace de sí mismo como el Hijo del Hombre. Era un título que Jesús usaba con mucha frecuencia. Con él se identificaba con la raza humana como el hombre perfecto, pero era también un título mesiánico, el cual encontramos allí en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y con el que Cristo se identificó ante Caifás al final de su ministerio. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando comparamos el título Hijo de Dios con el de Hijo de Hombre, podemos decir que Cristo toca con una mano las cumbres de la divinidad y con la otra las cimas, con ese, de la humanidad. Así es de maravilloso nuestro Señor. Él vino a esta tierra para reconciliarnos con el Señor.
para ser el nexo entre Dios y el hombre, para llevarnos a cada uno de nosotros hacia el Padre. Así como Felipe y Natanael, así también el Señor se nos presentó un día a nosotros. Y decidimos tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque le creímos. Por fe. Le creímos a nuestro Señor. Creímos en la palabra de Dios. Y nos dimos cuenta de que es lo mejor que podía pasar en nuestras vidas. Seguir el camino de Jesús. ¿Qué más que dar gracias por esta infinita misericordia que nos tiene el Señor? Día a día está allí para fortalecernos. Día a día está allí para enseñarnos. Día a día está allí y en todo lugar, como lo veíamos anteriormente. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos conoce íntimamente. Conoce los secretos. Conoce todo lo que hacemos. Así es que debemos guardarnos en santidad. Porque, como dice la Escritura, y como todos nosotros sabemos, sin santidad nadie verá al Señor. Y estoy seguro de que ese es el anhelo de cada uno de nuestros corazones. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros como discípulos y como hijos del Señor. Verle cara a cara. Verle un día cuando Él así lo determine en su perfecta sabiduría y en el perfecto conocimiento que tiene de cada uno de nosotros. Gracias le doy una vez más a nuestro Señor. Gracias le doy por este tiempo, por la oportunidad de poder transmitir su palabra. Gracias le doy por llevarnos hacia Él, por llamarnos y escogernos. Amados, en el nombre de Jesús le bendigo. Le doy infinitas gracias al Señor por permitirnos este tiempo que si no es de comunión física, es de comunión espiritual. Yo sé que nos reunimos en un mismo espíritu, estamos en un mismo espíritu, porque es el Espíritu del Señor el que nos ha llamado a cada uno de nosotros y el que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos reunimos cada domingo y le dejo invitado, como lo hemos estado haciendo los de domingos anteriores, para esta tarde, después de que nos nutramos, nos alimentemos de la palabra del Señor, a alabarle con gozo, a danzar en su presencia, allí en su casa. También se puede hacer. Recuerde que usted y yo somos la iglesia. Por lo tanto, la iglesia del Señor son piedras vivas. Así es que manifestemos la felicidad y el gozo que el Señor ha puesto en nosotros y alabémosle con gozo. Gracias le doy una vez más al Señor. Le bendigo, amado hermano, y vamos a orar para que el Señor haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Amado Señor, Padre eterno, gracias le doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tener el privilegio, Padre mío, de compartir su palabra. Gracias, Padre mío, por calmar la ansiedad y los nervios en mí, para poder transmitir, mi Señor, su palabra a mis hermanos. Gracias le doy, Señor, porque usted nos escogió a cada uno de nosotros. Usted nos llamó, usted nos halló, Padre mío, y usted hace en cada uno de nosotros, Señor, su perfecta voluntad. Sabemos y estamos seguros de que usted está entronado en nuestros corazones. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le reconocemos como nuestro Señor y por eso le damos gracias. Señor, una vez más, bendigo a mis hermanos a través y por medio de esta pantalla, llegando a cada hogar, Señor, con su amor y misericordia.
Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, que el Señor le bendiga. Un abrazo y nos vemos pronto.